Ahora sí, cambiamos de tema, vamos a hablar de educación y vamos a hablar de uno de los modelos con el que tradicionalmente se compara a Chile. El sistema educativo de Argentina atiende a más de 11 millones de alumnos en más de 41.000 establecimientos estatales. En pleno debate de la reforma educacional en nuestro país vamos a analizar ambos sistemas con el ex ministro de Educación de Argentina, Juan Carlos Tedesco, quien se encuentra aquí en nuestro país para participar en el tercer Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación que organizan el Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile y también el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica de Chile. Señor Tedesco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Bueno, usted conocerá el debate que se está realizando en Chile por el cambio al modelo que se quiere realizar, por la educación gratuita, que es uno de los puntos que quiere implementar la presidenta Michelle Bachelet, y terminar con el lucro, con la segregación y con la selección. Argentina, desde hace ya un buen periodo de tiempo, tiene educación gratuita en todos sus niveles, incluyendo la universitaria, y más allá de eso, incluso la educación universitaria no tiene selección, sino que entran todos los alumnos que quieran entrar a una carrera. ¿Cómo funciona el sistema actualmente en Argentina? ¿Usted lo calificaría de exitoso y si es un modelo exportable? A ver, yo no creo que haya modelos exportables. Cada país tiene sus tradiciones, su estructura social, su historia. En la Argentina la gratuidad de la enseñanza viene de toda la historia del sistema educativo argentino. La gratuidad en la universidad es de los años 50. El principio de gratuidad de la educación en todos sus niveles está en la Constitución Nacional, es un principio constitucional, o sea que nadie discute ese tema. Ahora, todos sabemos que no es gratuita la educación. Alguien la paga a través del Estado, la está pagando el conjunto de la sociedad. Pero entendemos que es mucho más justo que se haga a través de una política impositiva el pago y no que se haga a través de los ingresos que las familias tienen, porque todos sabemos que los ingresos de las familias son muy desiguales. Y un sistema educativo adaptado a la capacidad de pago de las familias tiende a ser un sistema muy inequitativo, muy desigual. En la Argentina, esta tradición de gratuidad en estas últimas décadas se ha reforzado. La política pública en educación ha tendido a incrementar el financiamiento de la educación a través de invertir en la educación pública, yo diría en las tres grandes variables que exige la inversión: salarios docentes, infraestructura y subsidios a las familias para que puedan enviar a sus hijos en mejores condiciones, tanto en la escuela básica como en la universidad. En un país como Chile, donde ese modelo existió hasta décadas pasadas, pero que progresivamente se convirtió en un sistema mixto y ahora predominantemente, sobre todo en educación superior, es privado, cuando un país quiere volver al sistema anterior, pero todos los países tienen limitaciones, ¿usted por dónde partiría? La verdad que yo no me atrevería a opinar sobre cómo hacer, porque el tema del cómo, eso es muy contextual y yo creo que en ese sentido las autoridades del gobierno chileno tienen todos los elementos para decidir el cómo. El cómo, además, es un tema que tiene una dimensión política muy importante, no es simplemente la voluntad de alguien de querer hacerlo. No hay secuencias de validez universal, no hay secuencias que puedan valer en un lado que en otro. Seguramente que volver no sería, yo creo, el concepto apropiado. No se trata de volver a un sistema antiguo, sino a definir en este contexto actual qué significa, ¿no?, un modelo de este tipo. Hay países que tienen una educación universitaria gratuita y son socialmente muy regresivos. El caso de Brasil, por ejemplo. Brasil tiene universidades públicas gratuitas, pero con unos exámenes de ingreso a la cual solo pueden pasarlo exitosamente los que fueron a la educación primaria y secundaria privada y pagaron. Entonces los sectores medios y altos pagan la escuela primaria y secundaria y luego aprueban el examen exigente de ingreso a una universidad pública gratuita, lo cual es absolutamente regresivo como asignación del recurso. Entonces yo creo que se trata de discutir esto integralmente. A mí me parece que es fundamental en todo caso
que una de las dimensiones de la acción sea fortalecer la escuela pública. Fortalecer la escuela pública con buenos edificios, buenos maestros, bien pagos, y también apostar a que el carácter público de la educación no se define solo por quien la administra, sino por los contenidos que transmite. ¿Cómo calificaría usted la calidad de la educación en Argentina? A ver, la calidad, primero, Argentina tiene un sistema educativo, no olvidemos, Argentina es un país federal. Por lo tanto, la educación primaria y secundaria está a cargo de las provincias. Hay mucha heterogeneidad. Los promedios no son un buen indicador. La Argentina tiene una educación que en promedio es mediocre. Yo le diría, tenemos una educación que no nos gusta la calidad, pero es muy desigual. Y entonces el promedio no es un buen indicador. Hay educación en lugares de muy buena calidad y otros de muy baja calidad. ¿Educación pública? Pública, sí. Sí, porque digo, cuando uno discrimina los datos de calidad por si es privada o estatal y saca la variable clase social, encuentra que son iguales. En realidad lo que hay es muy fuerte determinismo social de la calidad de la educación. La calidad de la educación está asociada a las condiciones materiales de vida de las familias, y este es el problema. ¿Y eso no va a cambiar con un sistema gratuito o no gratuito? No pasa solo por eso, no pasa solo por la gratuidad o no, sino pasa por el hecho de pensar mucho más en la parte pedagógica de la educación. Yo creo que, digamos, si algo se me ocurre para intervenir, entre comillas, en el debate chileno, es ampliar la agenda de discusión. No es solo el sistema de financiamiento. Acá tenemos que discutir quién enseña, cómo se enseña, qué se enseña. Esas variables son fundamentales, porque el sistema de financiamiento es una dimensión de la política educativa, no es la única, y lo que hemos visto en muchos países es que usted resuelve el tema de financiamiento y los problemas siguen subsistiendo. Entonces creo que hay que apostar a esa otra variable de la educación que hoy en día empieza a ser fundamental, y en esa variable el tema docentes es clave. ¿Cuánto gana un profesor en Argentina si lo traducimos en dólares para poder hablar en un lenguaje común? Vuelvo al tema del federalismo. Que tiene un docente en las provincias, en Tierra del Fuego, en la Patagonia, puede estar ganando en dólares sueldos de $2.000, y en Santiago del Estero, en el norte, está ganando 400 o 500. ¿Y en la capital federal? En la capital federal está en el medio, puede estar, bueno, depende de qué dólar utilicemos. Si tenemos el dólar oficial y depende de la antigüedad también, porque la antigüedad es una variable clave, pero estará entre 600 y $700 un maestro de escuela primaria, medio turno. Es eso, pero quiero decirle que 400, 500 mil pesos chilenos, sí, para llevarlo a la realidad de nuestro país. Son salarios que han ido ajustándose en esta década, han mejorado sustancialmente, pero siguen siendo salarios bajos, y creo que en ese sentido es muy importante que también introduzcamos variables que asocien salario docente con equidad social. Tenemos que pagar más a los que van a trabajar con los sectores más desfavorecidos. Tenemos que pagar más a los que van a trabajar en los primeros grados de escuela primaria, que es donde es más complejo enseñar. ¿Cuánto le cuesta al Estado, usted que fue ministro de Estado precisamente, cuánto le cuesta al Estado en términos de puntos del PIB financiar la educación en Argentina? La Argentina hoy está dedicando el 6% del PIB a educación. Y esto es por ley. Hay una disposición legal que obliga al Estado a invertir el 6% del PBI en educación, solo en educación. Además hay un punto más para ciencia y tecnología. Ahora, esto se reparte entre la inversión que hace el gobierno central, el gobierno nacional, y la inversión que hacen las provincias. Pero estamos en ese 6%, y esto es un avance fundamental, porque en 2003 estábamos en el 4%. Ha habido... Bueno, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que se publicó en marzo del 2013, Argentina está en el puesto número 40 de calidad de educación a nivel mundial y en el número 2 de América Latina, seguido de... O sea, el primero es Cuba, le sigue Argentina, el tercero es Chile. Y en los rankings internacionales de las 500 mejores universidades del mundo aparecen varias universidades, y en todas las mejor posicionadas la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo se consigue también
con este sistema que para nosotros es muy distinto, que es que todos puedan ingresar a la universidad y que no haya ninguna prueba de selección. ¿Cómo subsiste una universidad donde todos quieren entrar, por ejemplo, a estudiar medicina? No, bueno, a ver, todos quieren entrar, todos entran. Tenemos procesos de selección que son mucho más predictivos sobre la capacidad de un estudiante que un examen. La Universidad de Buenos Aires tiene un CBC, un ciclo básico común, de 1 año de duración. Ese ciclo básico común selecciona, ya tiene una tasa de graduación que no llega al 50%. Y en el primer año de las carreras hay otro también proceso de selección colador que termina selección. Ahora, todos pensamos que 1 año de ciclo básico común, un primer año, es mucho mejor proceso predictor de la trayectoria posterior que un examen de un solo día. De manera que no es que no hay selección. Pero es un proceso de selección distinto en el que el mismo Estado invierte, mucho más complejo, claro. Invierte 1 año de preparación y después hace la selección. ¿Y se pueden comparar universidades estatales y privadas, porque también hay universidades privadas en términos de resultados? ¿A quién le va mejor? No, a las públicas. Las privadas, a ver, la Argentina tiene una escasa cobertura de su matrícula universitaria en las privadas. La Argentina tiene una muy fuerte política activa estatal de creación de universidades públicas. En los últimos 20 años se han creado alrededor de 30 universidades públicas. Usted hoy mira todo el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, en cada municipio del conurbano hay una universidad pública. Y esto ha hecho que hoy en día tengamos un porcentaje muy importante de estudiantes universitarios que son la primera generación de su familia que llega a la universidad. Y la discusión que estamos teniendo es qué hacer cómo enriquecer ese proceso de selección de 1 año, de 2, de manera tal de que sea un proceso más justo, que no terminemos también seleccionando por origen social. Y ahora que Argentina atraviesa por un momento de dificultad económica, ¿es posible que esta gratuidad universal tenga recortes? Confiamos que no. Confiamos que el gobierno y los gobiernos, pues también el año que viene hay elecciones, cumplan con la ley. Lo que necesitamos es que crezca el Producto Bruto, porque el 6% del PBI está en la ley. Ahora, para que aumenten los recursos, dependen del tamaño del Producto Bruto. Entonces lo que está en juego es el crecimiento de la economía, no tanto cuánta plata se va a destinar a educación. Dependemos en ese sentido del crecimiento de la economía. Confiamos que bueno, a pesar de las dificultades va a seguir el crecimiento, y nadie discute la necesidad de seguir invirtiendo en educación. Eso realmente es un consenso muy amplio, como tampoco nadie discute el tema de la gratuidad. No hay en la Argentina, no constituye un tema de debate. Sí lo constituye dónde está la prioridad, cómo incentivamos carreras científicas. Tenemos un serio problema de déficit de vocaciones científicas en los estudiantes secundarios. Pero eso ya es materia de otro costal. Pero claro, pero yo creo que esos son, porque discutir esos temas da más legitimidad a la discusión de financiamiento. Señor Tedesco, se nos acaba el tiempo para esta conversación, esta entrevista. Le queremos agradecer también su aporte en esta discusión que aquí en Chile ya está tomando varios meses. Tenemos una reforma en curso y es sin duda un elemento más a esta discusión. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar aquí en CNN.